Invitarles a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 7. Versículos del 11 al 17. Lucas 7, 11 al 17. Seguimos con nuestra clase de la depresión espiritual. Y lo último que vimos la semana pasada fue este pasaje, considerando la tristeza que viene por la pérdida de un familiar, especialmente una de las cosas que puede traer más dolor es la pérdida de un hijo. Y aquí tenemos este caso y vamos a considerar algunas cosas, terminar de considerar algunas cosas que habíamos iniciado la semana anterior. Voy a leer, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bueno, como les mencioné la semana anterior, esto son algunos pensamientos tomados del libro Consuelo para los Desconsolados, escrito por John Flavel. Entonces, hice una pequeña descripción de él y también la situación en la cual se encontraba esta mujer viuda, su hijo único, posiblemente joven, que es lo que encontramos acá. Habíamos visto ya algunas. Dios es el final autor del sufrimiento. Él crea la adversidad. Que podamos decir, como Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Después comenzamos a ver los sufrimientos nos llevan a apreciar lo que es importante. Y Dios puede, así como nos ha dado hijos, nos ha dado padres, nos ha dado familia, en cualquier momento Él puede quitarlos. Eso fue algo que nosotros vimos la semana pasada. Desprenderse de nuestros seres queridos. ¿Por qué? Debemos aprender que no hay nadie como Dios, y Él es eterno, y ninguna de sus palabras o promesas dejará de ser. Nosotros somos finitos, pero Él es infinito. En tercer lugar, nada escapa a su providencia. Esto es, nuestros días están determinados por Dios, y algo que nosotros vimos es que no hay muerte prematura. A veces nosotros decimos que hay muertes que son prematuras. Esa persona murió, no es así. Esa persona murió en el tiempo que Dios determinó para esa persona. Y debemos descansar en que Dios tiene en sus manos nuestros días. Le pusiste límites de los cuales no pasarán, dice Job 14:5. Y quedamos aquí en el punto 4. Dios tiene razón de haberse llevado a tus hijos. Quiero invitarlos a buscar Isaías 45, versículos 9 al 12. Una de las cosas que sucede en muchas situaciones de estas, de la pérdida de un hijo, es que podemos llegar a cuestionar a Dios en sus decisiones. Y casi que hasta pelear con nuestro Creador. Y es algo que de lo cual debemos de cuidarnos. Isaías 45, 9 al 12 dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos,
y a todo su ejército mandé. ¿De quién son todas las cosas? De Dios. ¿Quién puede pleitear con su hacer? Nosotros nada más somos barro en sus manos. Una de las cosas que puede pasar en un dolor de estos, de la pérdida de un hijo, de la pérdida de un familiar, de un ser cercano, de alguien muy querido, es que podemos comenzar a pleitear y hacer cuestionamientos hacia Dios que pueden llevarnos a pecar. Entonces cuídese de no enfrentar a su hacedor, a su creador. Él ha determinado todas las cosas. Entonces hay que tener cuidado en esto. En quinto lugar, Dios cuida de todos, pero en especial de su creación. Dice el Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Esta mujer iba a quedar viuda. No tenía su esposo, la esperanza de su hijo había muerto. ¿Qué le quedaba a esta mujer? Entonces, una de las cosas que puede suceder es que perdamos de vista que nuestro proveedor es Dios. Nuestro proveedor es Dios. Nada en esta vida nos puede sustentar y dar consuelo a nuestras vidas, cuidarnos. Y hay promesas de Dios. Dios es defensor de viudas. Es muy interesante. Tal vez algunos no saben, pero recuerdo que cuando el pastor Steve Henning murió, que era pastor de esta iglesia, una de las cosas que él me decía era, hermano, yo creo que yo no le voy a dejar mucho a mi esposa. Él sabía que posiblemente el Señor le podía llevar, dado el cáncer que tenía. Y una angustia de su alma es, ¿qué le voy a dejar a mi esposa? Miren, hasta el día de hoy nada le faltó y le ha faltado a su esposa. Dios proveyó para ella todo lo necesario. Y a veces podemos llegar a angustias de nuestras almas y preocuparnos por cosas en las cuales ya Dios tiene provisión. Entonces descansemos en eso. Dios cuida, Él cuida de todos, pero en especial Él cuida de los suyos. Quiero leer de la Confesión de Fe. De la providencia de Dios, un párrafo. Dice así el párrafo 7 de la providencia. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, porque Dios hace llover sobre buenos y malos en su bondad. Tenemos muchas cosas de Dios, pero dice, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Dios tiene cuidado especial de sus hijos. Él cuida de las aves. Eso nos muestra su gran cuidado, pero Él más tiene cuidado de sus hijos. Entonces nunca pierda esta confianza que Dios cuida de su pueblo. Vamos a buscar Mateo capítulo 6, 25. Mateo 6, 25. Dice, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hay un Padre que cuida de su pueblo. En sexto lugar, la muerte acontecerá a todos. A todos acontecerá la muerte. A veces nosotros vivimos este mundo pensando que la muerte nunca nos alcanzará.
La muerte nos va a alcanzar a todos en algún momento. O sea, vivimos y hacemos nuestras vidas pensando como que, no, o sea, en cualquier momento, ¿qué necesitamos para morir? Estar vivos, ¿verdad? No se necesita más que eso, morir. Dice, como está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así está establecido. La incertidumbre y la brevedad de la vida están siempre presentes. No tenemos comprado el día de mañana. Dios ha determinado nuestro tiempo, no es una casualidad. Dios es el juez de toda la tierra y nos mostramos necios y osados al pretender establecer los tiempos de nuestra existencia. Y además esto, usted sabe que Dios tiene tiempo para consolarnos, Él nos consola en todo momento, pero tal vez Dios, en medio de esa aflicción que está pasando, ese ha sido el tiempo en que Dios está determinado para tu consuelo. Y en medio de esa aflicción mostrar aún más tu cuidado y su amor por ti. Dios sabe todas las cosas. Debemos descansar en que Dios nunca hace algo inapropiado. Él siempre hace todo perfecto para su gloria y para nuestro bien. También esto es una oportunidad para presentar el evangelio a aquellos que enfrentan una muerte. Es el momento oportuno para llevar a las personas a la causa final de la muerte, que es el pecado, y así llevarlos a la única esperanza que es Cristo. Aquellos que están sufriendo por el dolor, hay que exponerlos a eso en su debido momento, hay que llevarlos. La muerte va a venir, porque algunos piensan que no, entonces hay que llevarlos a eso, pero también llevarlos a la esperanza que es Cristo. Aquel joven fue resucitado, pero saben una cosa, ese joven volvería a morir y moriría eternamente si no cree en Cristo. Entonces, es una oportunidad para llevar a esos desconsolados a la verdadera esperanza, que es Jesucristo. Séptimo lugar, Dios nunca se olvidará de ti, es nuestro consuelo y esperanza. Vamos a buscar Isaías 49, versículos 14 al 16. Isaías 49. Dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. La respuesta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Muy difícil que una mujer se olvide de lo que ha dado a luz. Es realmente difícil. Pero si aún así se olvidara, dice, que es algo, o sea, el Señor nunca se va a olvidar de su pueblo. Nunca se va a olvidar. Para aquellos que están en Cristo tienen la seguridad de que Dios nunca los dejará. Tanto aquellos que han sido llevados con el Señor como los que quedan aquí. Nosotros podemos decir, aún en los momentos de dura aflicción, Él mismo se ha comprometido a sustentarnos. Dice el Salmo 3:5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté y dormí. Vea qué consuelo. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Pudo ir y descansar esa persona y levantarse confiando de que Dios le ha cuidado y que Dios está con esa persona. Dios nunca se va a olvidar de los suyos. Este es un verdadero consuelo, que Dios está ahí. Hay quienes esperan que los consuelos del Señor sean también hasta que una persona llegue a la vejez. ¿Sabían esto? Como dice Job 5:26, vendrás a la vejez, a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. A veces podemos pensar, ay no, es que yo espero que esa persona es muy hermoso pensar que podemos llegar a la vejez o que nuestros hijos llegarán a la vejez. Pero vean este caso, una madre enterrando a su hijo. Lo normal es que los hijos entierren a los padres, pero en este caso no. Y así sucederá y sucede en esta vida.
Y Dios ha determinado ese dolor, pero también el consuelo para tu alma. Así como Dios ha traído esa aflicción y ese dolor, también traerá consuelo para tu alma. Puede hacer que no sea hasta tu vejez. Aquella mujer recibió el consuelo del Señor en el momento oportuno cuando su hijo murió. Probablemente ustedes hayan tenido grandes esperanzas y consuelos de ver a sus hijos grandes, de verlos llegar a casarse y muchas cosas, ¿verdad? Pero no sabemos. Por eso debemos pedir al Señor, Señor, sálvalos prontamente. Ten misericordia de nuestros hijos y sálvalos en tu misericordia. Decía, quiero leer algo aquí que saqué de este libro. Dice, probablemente hayan tenido esos pensamientos y hayan levantado para ustedes grandes esperanzas de consuelo en su vejez para ese hijo o hija. Pero ahora ven que construyeron sobre la arena. ¿Y dónde se encontrarán ahora si no tuvieran una base más estable sobre la cual construir? Pero bendito sea Dios, que las misericordias de ese Señor son seguras y sólidas. Dios y Cristo y el cielo nunca se desvanecerán como lo hacen las cosas de esta vida. Tal vez usted ha puesto su esperanza en ese hijo y en esa hija, y eso le hace ver a usted que su esperanza la había puesto en las cosas de esta vida. Su esperanza debe estar en los cielos, en Cristo. La pérdida de un hijo para los creyentes debe hacerles considerar esto. ¿Quién es mi única y verdadera esperanza? Como hemos hablado, hay tristezas que deben ser asumidas. Hay un tiempo para el dolor y hay un tiempo para la tristeza. Y hay que llorar con los que lloran. Pero habrá tiempo para ese dolor y para esa tristeza. Una tristeza moderada, un tiempo que habrá que pasar de dolor. Pero al final se nos presenta esta verdad. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Está en esta vida o está en los cielos? ¿Dónde está tu esperanza? Si Dios es su consuelo, usted no ha perdido nada. Si Dios es su consuelo, a pesar de la pérdida de uno, usted no ha perdido nada. Su esperanza se mantiene en los cielos firme, Jesucristo, nuestro Salvador. Pero si usted ha puesto su esperanza en las cosas de esta vida, usted ha llenado su vida o ha puesto su esperanza como aquellos que tenían cisternas rotas que no retenían agua. Y se va a hallar vacío, triste y desconsolado. En octavo lugar, la esperanza de la resurrección. Obviamente aquí en Lucas 7 nosotros vemos una realidad. La realidad que nos apunta la resurrección que Dios traerá a su pueblo. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Dice así, 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El mundo va a tener una tristeza muy diferente a la que tienen los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen una verdadera esperanza. Aquel momento donde Cristo venció la muerte y trajo a la vida a aquel joven nos ha de recordar que la muerte para los creyentes no es su estado final. Para los creyentes siempre será bueno tener presentes las siguientes cosas. Debemos recordar que estando ausentes al cuerpo, estaremos presentes con Cristo. Segunda de Corintios 5:8. Estando ausentes al cuerpo, estaremos presentes con Cristo. En segundo lugar, el estado de perfecta santidad que va a acompañar a aquellos que estarán con Cristo. Serán conformados a la perfecta justicia de Cristo. Hebreos 12:23. Vamos a buscar Hebreos 12:23.
dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Disfrutaremos de esa perfecta santidad allá cuando estemos en Cristo y en la reunión de todos los santos. Es el lugar, sus deleitosas circunstancias en esta condición. Estaremos en el paraíso. Esa fue la promesa de Cristo a aquel hombre en la cruz del Calvario, en Lucas 23, 43. Esto nos recuerda una condición de perfecto gozo, de perfecto gozo. De su bendito compañero en esa condición. Busquemos Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estar con Cristo. El cielo es cielo porque Cristo va a estar ahí. Eso es, ¿verdad? Eso es algo maravilloso. Será hermoso poder ver esposas y esposos, ya no en una condición como la que estábamos aquí en la tierra, pero qué gozo es poder ver a aquellos nuestros amados hermanos y amigos y familiares en Cristo. Qué gozo es eso, qué bendición. Pero más estar con Cristo. No habrá una compañía mejor que esa, no la habrá. Entonces, el glorioso privilegio de esta condición. Mateo 5:8. Mateo 5:8. Dice, bienaventurados los pacificadores. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Moisés no pudo ver a Dios directamente, tuvo que ser escondido en la peña, solo ver las espaldas. Isaías delante del Señor en aquella visión, tirado en el suelo, totalmente sobrecogido por su pecado. Pero en la justicia de Cristo podremos ver a Dios. ¡Qué maravilloso! No hay nada en esta vida. No hay nada. Y nuestros pensamientos se tienen que llenar de esa verdad, de que veremos a Dios. Ellos verán a Dios. Veremos a nuestro Salvador. ¡Qué maravilloso! No hay nada. Esta creación caída en nada se compara al Creador. En nada, absolutamente en nada. Será algo maravilloso. Punto F, su incompleta bienaventuranza. Bueno, la resurrección también nos recuerda que ha de cumplirse aquella redención de nuestros cuerpos. Iremos en alma al Señor, pero mientras tanto este cuerpo aquí estará en la tumba, en el polvo, pero con esa resurrección nuestros cuerpos se completará totalmente esa esperanza y en cuerpo y alma estaremos con Dios por siempre. Entonces todas esas cosas nos recuerdan nuestra esperanza, nuestra completa bienaventuranza de estar con Cristo. Es la promesa de la resurrección. Dice 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es una bienaventuranza. Una bienaventuranza. Vamos a buscar a Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Juan 20. Ese pasaje que lo habíamos visto hace unos días, cuando Cristo resucita y está María llorando, dice el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro.
y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. ¿Pueden imaginarse el gozo de ver a Cristo? De ver al Cristo resucitado. Ese será el gozo un día de todos aquellos que estén con Él. El gozo de ver al Cristo resucitado. Punto 9. Dios es bueno y misericordioso. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, dice el Salmo 107:1. Algo que nosotros debemos recordar en medio de la muerte de algún ser querido, de algún hijo, de algo, es alabar a Dios y dar gracias a Dios. Uno de los pecados en que podemos caer es no dar gracias a Dios en medio de todas las cosas y aún en medio de un dolor como este. Dar gracias a Dios porque podemos pecar blasfemando el nombre de Dios. Recuerde dar gracias a Dios y recordarle a esas personas: mire, dé gracias a Dios aún en medio de este dolor. Dios siempre es bueno, y alabar su nombre. Punto 10. Cuídese de llevar su vida a extremos peligrosos por causa del pecado y de la angustia. Aún en medio del dolor seguimos siendo pecadores. Y nuestro corazón engañoso y Satanás pueden aprovecharse de cualquier situación para hacernos pecar. Y esto lo encontramos en casos como el de Jonás. Dios le ha mostrado a Jonás su gran misericordia, no solamente para él, sino para todo el pueblo de Nínive. Y llega, y como recordamos, él estaba bien enojado porque él quería ver a los ninivitas destruidos. Y se sienta allá, Dios hace crecer aquel árbol, después viene el sol, le cubre la sombra, viene el gusano, se come aquel, queda expuesto y está todavía más enojado por toda aquella situación. Vamos a buscar Jonás capítulo 4 versículos 8 al 9. Jonás capítulo 4 versículos 8 y 9. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: Señor, o mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Mire, hay personas que en medio de una gran tristeza pueden llegar a pecar diciendo cosas que no tienen que decir. Y esta puede ser una. Estoy tan enojado, Entonces puede ser llevado a un extremo, y el Señor tuvo que amonestar a Jonás por este pecado, de este enojo. Vamos a buscar otro caso, Salmo 73, versículos 13 y 14. Ahí está Asaf, Salmo 73. Salmo 73, versículos 13 y 14. Dice así. Ustedes recordarán este salmo, este siervo de Dios comienza a ver a su alrededor y comienza a ver cómo los impíos prosperan y tiene vanidad. Dice, versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y en el versículo 13, ya después de hacer un análisis, ya se comienza a llenar de amargura, de tristeza, de dolor, de angustia. Y vea a dónde llega el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Para qué me sirve vivir la vida cristiana?
Este es un extremo muy peligroso. Bueno, Dios tuvo misericordia de él. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Tuvo que ser amonestado en la presencia de Dios. Darse cuenta que nunca, nunca, nunca va a ser igual la condición del creyente, aun en la situación más difícil, que la del impío. Cuídese de en medio de una tristeza profunda llegar a un extremo peligroso que lo lleve a pecar. Punto 11. Nuestro sufrimiento es temporal. Es temporal. En medio de lo que estemos pasando y en el dolor más profundo, es temporal comparado con la eternidad. Es solamente un tiempo. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya, es un tiempo. Cristo consoló a aquella mujer y el dolor fue quitado. Y eso nos recuerda que los dolores de esta vida solo son por un tiempo. Solo son por un tiempo. Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6. Dice así. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo. Poco de tiempo. En comparación con la eternidad. Es un poco. Ok. Punto 12. Recordemos los sufrimientos de otros para consolar también a otros. A veces en medio de las tristezas nosotros nos metemos en nosotros mismos y pensamos en nosotros mismos. No, hay otros que sufren también. Hay otro que está sufriendo. Tal vez usted llega en esta mañana con un gran dolor en su corazón y quiere que todos pongan la atención en usted, pero piense, hay otros que están sufriendo y tal vez más que usted. Y tal vez un dolor más profundo que usted. No eres el único que está sufriendo. La iglesia no es un grupo de terapia donde llegas a lamentarte. Es un lugar donde hay quienes tienen una verdadera esperanza más allá de esta vida y ellos pueden ofrecer un verdadero consuelo para tu alma. Un verdadero consuelo para tu alma. Dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bueno, en primer lugar, la consolación viene de Dios, llevándonos a sus promesas, llevándonos a la esperanza que está en Él. Pero también, si nosotros somos atribulados y estamos siendo consolados por el Señor, hay otros que necesitan también ser consolados. El consuelo que debemos ofrecer son las verdaderas o promesas del Señor. Todo pensamiento o filosofía humana no va a consolar o servir de nada para el alma. El único que verdaderamente y finalmente puede consolarnos es el Señor. Nosotros también podemos llevar a esas personas a Cristo, quien es el único que nos consuela. Entonces, no pensar que solo nosotros necesitamos ayuda. Hay otros que necesitan ayuda. Y la iglesia es el lugar donde puede encontrar consuelo. Ok, vamos a ver algunas cosas. En medio de esto de consolar a otros, quiero mostrarles algunas cosas que debemos de cuidarnos cuando damos consuelo a otra persona. Cuidarnos, nada más. Entonces, hay algunas frases que nosotros debemos de evitar cuando alguien está pasando un dolor. Cálmese. Ya cálmese. Oiga, tal vez no, tal vez la persona necesita llorar. Y llorar con el que llora. Nosotros vemos a una persona sufriendo y tal vez necesita llorar y hay que llorar con él. Recordemos que esto tendrá un tiempo, pero también esa tristeza debe ser moderada y no llevada a un extremo. Pero si esa palabra o esa frase, cálmese, en ese momento tal vez no le va a ayudar de nada. En segundo lugar, no tienes que estar triste. Y la persona tal vez necesita estar triste. La persona está pasando un momento de profundo dolor
Y como hemos visto, hay razones para estar triste. La muerte de un hijo, hay razones para estar triste. Hay verdaderas razones para estar triste. Hay otras cosas que yo creo que debemos examinarnos a nosotros mismos. Si verdaderamente hay tristezas por las cuales vale estar triste. Pero hay otras que no. Pablo decía que él tenía una profunda tristeza y continuo dolor por sus hermanos, por los que no habían llegado a Cristo. Esa es una verdadera razón para estar triste, pero no es una tristeza que embarga y que consume. Pero hay otras tristezas que de verdad no tienen ningún sentido y puede hacer que estás nada más pensando en las cosas de esta vida. Decía una persona que un siervo de Dios lo siguiente, que las cosas de esta vida y ponernos los ojos en cosas de esta vida como el materialismo y todo lo que está, ha hecho algo que no logró la persecución de los cristianos. ¿Sabe qué ha logrado el materialismo? Y que pongamos la mira en esto, que dejemos de pensar en el cielo. Que dejemos de pensar en el cielo. Aquellos que estaban siendo perseguidos, profundamente atribulados, los llevaba a poner la mirada en Cristo y en los cielos, en las cosas de arriba y no en las de esta vida. Pero a veces hemos puesto tanto la mirada en las cosas de esta vida. Pero cuídese realmente de decir que no tienes que estar triste, que busquemos la razón de esa tristeza. En tercer lugar, no te pongas sentimental. No te pongas sentimental. Los sentimientos son parte de nuestra naturaleza. El llanto y la tristeza tienen su momento. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Entonces habrá momentos. Si la persona está pasando un momento de dolor, lo que no debe pasar es que esa tristeza tome control de nuestras vidas. No te preocupes, se te va a pasar. Mire, la muerte de un hijo va a estar ahí siempre. Va a estar ahí. Lo que pasa es que a veces nos podemos mostrar insensibles ante el dolor de otros cuando le decimos algo así. Insensibles. Se te va a pasar, no, vas a estar posiblemente. Lo que tienes que aprender es a encontrar tu consuelo en el Señor. Eso es. Estar deprimido es pecado. Cuidado con esto, ¿verdad? No podemos decir que siempre la depresión es causa del pecado. Y podemos estar diciendo algo y dañando más bien. Ya hemos visto que no todas las depresiones son causa del pecado. Estar pasando una depresión por la muerte de un hijo puede ser algo normal por un tiempo. Y nuestro deber es estar ahí orando con esa persona y llevarla a Cristo y sus promesas. Sonríe, no puede ser tan grave. Es grave el asunto. Entonces, ya hemos hablado de que hay personas que con la risa o el entretenimiento tratan de curar el dolor y no. Dios ha dejado la tristeza como un remedio y una cura para el alma. Una tristeza moderada. Pero no trates de meter risa o entretenimiento en medio de un dolor que está sufriendo una persona. Por lo menos no es nada serio. Para ti sí, pero para esa persona sí es serio. Entonces cuídate de evaluar muy bien la situación de la persona, las circunstancias. Debemos de pedir sabiduría al Señor para evaluar las situaciones a la luz de la Biblia y encontrar consuelo y sabiduría en Él. Debes confesar tu pecado. Mire, podemos llegar a ser tan malos amigos como los amigos de Job. En vez de consolar, traemos tristeza. Un varón de Dios, temeroso de Dios, varón justo. Y aquellos le estaban diciendo, confiesa tus pecados, y trayéndole más dolor. Pero estos hombres fueron amonestados y Job tuvo que orar por ellos. ¿Ok? Toma medicamentos para aliviar tus penas. Tómate una fluoxetina o algo ahí para que te alivie este dolor o esta tristeza. No. Hay depresiones que pueden ser clínicas. Y eso vamos a hablarlos en otras lecciones. Ya pronto vamos a comenzar a hablar de eso. Pero no siempre es así. No siempre es así.
Las depresiones deben ser evaluadas con cuidado. No siempre hay una condición clínica para administrar un medicamento. Debemos asegurarnos de poder evaluar bien la condición si deseamos ayudar a una persona. Primero, llevarla a Cristo. Primero, llévala a Cristo, no a los medicamentos. Ok, estamos casi al punto de terminar. Entonces, la tristeza abrumadora, y nos falta repasar el verso, que no lo repasamos. Ok, la tristeza abrumadora. Entonces, después de esto vamos a realizar 2 o 3 puntos más en la otra lección. Causas físicas de la depresión, vamos a ver algunas de ellas, y después curas para la depresión. Ya casi estamos entrando más a las curas, aunque hemos ido viendo algunas de ellas para la depresión. Entonces, una tristeza abrumadora. Cuando la tristeza es dejada sin control y no es llevada al Señor prontamente, puede llevar a controlar nuestros sentidos y pensamientos y llevarnos a un estado de descontrol, a juzgar mal las cosas y hasta pecar. Entonces hay que tener cuidado con una tristeza abrumadora. Vamos a ver Mateo 26:75. Mateo 26:75. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Una tristeza, había pecado, sí, había pecado, pero también había olvidado algo. Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pedro se mantuvo firme porque Cristo oró por él. Pero había olvidado la otra parte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y qué hizo Pedro? Después de todo esto, y se fue a pescar. Ahí andaba pescando. Y fue necesario que el Señor viniera a él y hablara con él. Las tristezas pueden hacernos olvidar las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Una tristeza abrumadora puede hacernos olvidar la justicia de Cristo. Aunque ella está ahí, debemos cuidarnos de tener presente que hay un peligro en una tristeza abrumadora que nos lleve a alejarnos y llegamos a un enfriamiento espiritual. El peligro de dejar de mirar a Cristo y centrarnos en nosotros mismos y en nuestro dolor. Entonces, cuidado con una tristeza abrumadora que le aleje de las promesas de Cristo, porque una tristeza abrumadora puede debilitar la fe y la esperanza. Un corazón abrumado por la tristeza puede llegar a dudar de las promesas de Dios, de la esperanza en Cristo, y nos hace mirar a otro lugar en vez de mirar a Cristo. La fe nos hace reconocer que el Evangelio es verdad. Pero no solo reconocer intelectualmente, sino que también nos lleva a descansar en Cristo y en la esperanza que hay en Él. La esperanza le hace mirar con fe a la salvación de Dios. Los deprimidos comienzan a poner su esperanza en esta vida y en sí mismos en lugar de la esperanza del Evangelio. Uno de los peligros de la tristeza abrumadora es debilitar la fe y la esperanza para comenzar a poner la mira en las cosas de esta vida. Cuidado con una tristeza abrumadora. Vamos a ir entonces a repasar nuestro verso. Vamos a ir entonces al Salmo 43:5, que es nuestro salmo de memorización. Salmo 43:5. Entonces decimos la cita y el texto. 1, 2, 3. Salmo 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 43:5. Que el Señor les bendiga, hermanos. Seguimos la otra semana.